Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este encuentro en la línea de yogures. Mi nombre es Ernesto Tolombo, técnico en la parte láctea. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. El objetivo de este encuentro es que podamos hablar principalmente desde la parte operativa, desde la parte técnica, de los ingredientes, principalmente de los fermentos y de algunos otros ingredientes que solemos utilizar en la producción de principalmente de yogur. Somos muy cuidadosos al respecto del uso agresivo o inadecuado de ciertos insumos o materiales o aditivos químicos que no contribuyen precisamente a la caracterización del producto final desde un orden de eficiencia, de vida útil, evidentemente desde la parte nutricional y por supuesto utilizando la plataforma de la inocuidad. El yogur viene siendo uno de los primeros productos, así como en el queso y otros alimentos como el pan fermentado o el pan de masa madre o el vino, la cerveza, viene siendo uno de los productos resultantes de la fermentación que vienen desde la antigüedad. De hecho, el yogur ya se encuentra en la parte religiosa, en la parte bíblica, se encuentra la versión persa del Viejo Testamento, en donde en Génesis 18:8 dice, Abraham logró su longevidad gracias al consumo de leches fermentadas. Otro dato interesante es como, por ejemplo, en el año 76 antes de Cristo, Plinius de Roma recomendaba consumir leches fermentadas para combatir los problemas gastrointestinales, principalmente contra las diarreas, ¿sí? También el yogur se hace mucho más conocido en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, perdón, de la Primera Guerra Mundial, cuando los griegos empiezan a abrir sus propios restaurantes y empiezan a ofertar los yogures de leche de cabra, por ejemplo, como bebida tradicional, como bebida propia, como bebida de lugar, ¿no? Y el tema del yogur, básicamente, o el producto yogur, básicamente viene a caracterizarse también como el resultado de un proceso fermentativo con la presencia de bacterias ácido-lácticas presentes en la leche que logran hacer que esta leche, a su vez, cambie su consistencia, desarrolle ácido y, por supuesto, también y ya luego, con el avance de la ciencia, con el avance de la tecnología, se logra identificar de que precisamente se trata de bacterias específicas que logran realizar este tipo de este cambio en la viscosidad y desarrollo de sabor, que ahora mismo vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Vamos a ver, creo que tenemos acá, bueno, son saludos, 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 perfecto, se ve bien la pantalla entonces, muy bien. Ah, ¿Por qué el yogur es bueno para nuestra salud? No, vamos a ver desde esta parte, ¿por qué el producto se convierte en una ventaja de aporte nutricional sabiendo que su plataforma de uso básicamente es leche de muy buena calidad y por supuesto además de que se trata de un producto que pudiese ser prolongado su vida útil, que pueden ir, sus fechas de consumo pueden ser entre 15, 20 y 30 días, ¿verdad? Y la población de bacterias justamente lo que va a hacer es darle una característica de un producto con bacterias vivas que éstas a su vez van a ser benéficas para la salud. Entonces, por una parte, desde la parte composicional química de la leche, va a aportar calcio para los huesos, pero también va a aportar proteínas de muy buena calidad que tienen una mejor digestibilidad en cuanto a productos se trata partiendo de la leche. En este caso puede ser de leche de vaca, de leche de oveja, de leche de búfala, ¿sí? De leche de cabra, ¿no? Y allí vienen diferentes caracterizaciones. La leche de vaca composicionalmente está caracterizada de un modo tal que puede diferenciarse, por ejemplo, de la leche de cabra, que desde el punto de vista de lactosa, puede tener menor cantidad y más adelante vamos a ver cómo esto en términos de fermentación también va a tener muchísimo que ver con los ingredientes que utilizamos y la cantidad y dosis de las bacterias lácticas específicas que podemos utilizar. Previene las diarreas infantiles. ¿Por qué se da esto? En la flora bacteriana del ser humano se encuentra, en la flora intestinal, perdón, se pueden concentrar y desarrollar y proliferar diferentes bacterias, siendo estas benéficas que normalmente regulan el pH, regulan la condición intestinal y por supuesto también al desarrollar ciertos componentes logran, sí, existe un combate, una ecología bacteriana que combata y prevenga determinadas causas de salud o problemas gastrointestinales. En este caso, cuando las bacterias benéficas tienen una muy buena población,
pueden combatir justamente contra ese ataque cuando, por ejemplo, un niño ha consumido una fruta mal lavada, ha utilizado un plato mal lavado, una comida no bien cocida, o ha habido una ETA, una enfermedad transmitida por alimentos. Entonces, de alguna manera, o mejor dicho, de manera directa, esta flora intestinal fuerte, bacteriana, benéfica, va también a ayudar a contrarrestar, a combatir ese ataque bacteriano. Previene la osteoporosis. Esto fundamentalmente basado en los estudios de salud científicos, en donde debido al alto contenido de calcio que se concentra en los yogures, es recomendado para que sea una fuente para justamente proveer de este nutriente importante prácticamente en todas las edades. ¿De acuerdo? Lo que para las personas que tienen intolerancia a la lactosa, recuerden que existe también esta dificultad de que las personas desarrollamos intolerancia a la lactosa cuando no consumimos o no disponemos de la suficiente flora, en este caso más bien de la suficiente enzima lactasa a nivel estomacal o al nivel de nuestro organismo. Entonces, cuando tomamos leche o consumimos un queso fresco, la cantidad de lactosa es alta en la leche y en el queso fresco o en los quesos frescos. Bueno, que sí que menos en los quesos frescos de leche de cabra, por ejemplo, pero esto hace de que nuestro organismo reaccione de tal manera que puede causar malestar estomacal. Y una de las recomendaciones, que ya lo hemos hablado en encuentros y en la otra línea que manejamos, en el tema de los quesos, por ejemplo, si una persona es intolerante a la lactosa, la recomendación es consumir quesos madurados porque durante los primeros días existe una descomposición, un desdoblamiento, una conversión de esa lactosa en nutrientes mucho más simples como es la lactasa y la galactosa, y ahora vamos a ver más adelante también para llegar a convertirse en ácido láctico. Entonces allí ya no tenemos disponibilidad de lactosa o es muy baja la disponibilidad de lactosa, de tal manera que el consumo, la digestibilidad de quien realiza ese uso para consumir de este alimento, que es un madurado, pues el impacto es menor en el organismo. De la misma manera, y ahora vamos a explicar por qué justamente pasa esto en el yogur. Ahora, también existen algunas características de yogures, ¿no? Algunas clasificaciones, y aquí una de ellas pudiésemos hablar en torno a la firmeza o a la consistencia más bien del yogur que alcanzamos, porque el yogur es la leche que se ha convertido en un cuerpo viscoso, gelatinoso, inclusive se lo podría relacionar como con una cuajada, ¿no? Entonces, el yogur puede ser firme, puede ser batido, puede ser bebible o de una consistencia mucho más alta, que inclusive hoy por hoy existen otras clasificaciones de acuerdo a la demanda del mercado, como los yogures griegos, los yogures congelados, los yogures con ingredientes, y estos ingredientes pueden estar, generalmente pueden estar apuntados a que contengan frutas, a que contengan alimentos que pudiesen ir en combinaciones para mejorar esa digestibilidad, o también está orientado hacia un tema fit, a un tema fitness, a un tema de salud, a un tema de hacer una mejor combinación con fibra, por ejemplo, para que la digestibilidad todavía sea mejor, es decir, convertir allí en yogures funcionales. Un yogur funcional, por ejemplo, dentro de esta categoría o de esta referencia es cuando dispone a la vez de bacterias benéficas, que ya sabemos que tienen, y por supuesto también de alguna fibra o algún componente que en este caso, sus dos componentes principales van a ser que el yogur tiene probióticos y tiene prebióticos, de tal manera que al llegar a consumir un yogur que dispongan de estos dos componentes, nuestro metabolismo puede acelerarse basado desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de digestibilidad por parte del yogur. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede? Ahora hagamos como en esta pequeña lámina, ¿qué sucede? ¿Por qué se da el yogur? ¿No? Primero, tiene que haber una leche de muy buena calidad, estamos hablando de ingredientes, ¿verdad? La materia prima tiene que ser una leche de muy buena calidad, ¿no? En donde exista una muy buena estabilidad tanto de los sólidos como también de sus otros componentes y una baja carga bacteriana. Entonces, esa leche que previamente ha sido seleccionada, pasteurizada, llega a un punto en el cual el escenario tiene que generarse en unas condiciones de temperatura y baja carga bacteriana, en donde las bacterias, principalmente el Streptococcus thermophilus o Streptococcus salivarium, subespecie Thermophilus, pudiese desarrollarse y pudiese empezar su proceso metabólico que forma parte de la fermentación, en donde el resultado de esa fermentación va a ser esa descomposición, esa conversión
de lactosa en sus dos elementos principales que son la glucosa y la galactosa. ¿Cómo se da esto? Esta leche tiene que estar expuesta después de que ha sido pasteurizada, tiene que estar expuesta de un modo tal de que las bacterias puedan trabajar en su máximo, en su máximo esplendor, por así decirlo, ¿no es cierto? También cuentan con otro grupo de bacterias o otra cepa bacteriana que es el Lactobacillus del Brachy, subespecie Bulgaricus, que esta a su vez, en combinación con el Streptococcus salivarium thermophilus, van a convertir esa lactosa, pero además van a provocar otros cambios de orden eh, metabólico, que va a producirse una coagulación láctica en esa conversión, en esa descomposición, en esa transformación que van a tener los sólidos y una alta generación de ácido láctico. ¿Sí? Esto, cuando regulamos las condiciones de temperatura, pudiesen irse. Podríamos hablar en un rango de 37 a 45 grados centígrados, en donde van a actuar estas bacterias en un tiempo determinado, en donde la temperatura tiene que ser constante para prevenir defectos posibles en el yogur, como a veces para quienes elaboran yogur, quienes están en esta sala y quienes vean luego la grabación, a veces aparecen defectos, por ejemplo, en los yogures, en donde aparecen muchas granulosidades, pequeñas granulosidades. Estas granulosidades pueden darse precisamente porque de pronto eh, existe un estrés térmico. ¿Por qué existe estrés térmico? Cuando estas bacterias que les hemos utilizado para la elaboración de los yogures, por ejemplo, empiezan a tener fluctuaciones, la temperatura empieza a tener fluctuaciones, así que allí una de las importancias es que hagamos una muy buena selección de los equipos y que generemos realmente las condiciones en las cuales las bacterias van a trabajar de manera permanente en el tiempo en el que estamos buscando llegar al perfil final de aquel yogur. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son precisamente de qué hablamos cuando nos referimos a las bacterias? ¿No? Estas bacterias, hay dos grupos principalmente para elaborar el yogur. Yogur, uno de ellos del Lactobacillus del Brachy, subespecie Bulgaricus, por ejemplo, ¿sí? Yo suelo decir que este es ampliamente utilizado en la industria láctea, es una bacteria ácido láctica, pero que en este caso acidifica menos, tiene una capacidad fermentativa más lenta, pero tiene una capacidad en cambio proteolítica. Todos sabemos cuál es el término de proteólisis. Eso lo hemos estudiado y lo estudiamos muchísimo en las formaciones, en los cursos, en los webinars que hacemos en quesería. El término proteolítico hace referencia a ese desdoblamiento de la proteína de la leche. Entonces, si hablamos de que el Lactobacillus bulgaricus tiene esta capacidad, lo que va a generar, lo que va a dar como resultado en el proceso fermentativo, en el proceso de la transformación y elaboración del yogur, es un yogur aromático. Es decir, el Lactobacillus va a ser el responsable de que nuestro yogur tenga aroma. Ahora, hay que entender muchísimo de que la cadena de la proteína de la leche, la estabilidad de esa proteína tiene que ser íntegra como para poder lograr llegar a a esa, vamos a decirlo así, a ese flavor, a ese aroma que estamos buscando en nuestro yogur. Ahora, ¿de dónde parte la acidez? Ya decimos que el lactobacillus al ser proteolítico, nos va a ayudar a la generación de aromas. Ahora, ¿cuál es el componente que en este caso genera, en cambio, la acidez en el yogur, ese desarrollo? Recuerden que el pH de la leche, vamos a hablar de si elaboramos yogur de leche de cabra, por ejemplo, partiríamos de un pH de 6,5. Si elaboramos yogur de leche de búfala, partiríamos de un pH de 6,7 a 7, perdón, de 6,9 a 7,1 de pH. Y en leche de vaca partiríamos de un pH de 6,6 a 6,8. Entonces, en términos de pH, cuando hablamos de pH, eh, en leche de vaca, cuando elaboramos el yogur, podríamos llegar a un descenso de pH en un rango de 4,4 a un 4,6, dependiendo de la condición, el aroma, la cantidad de ácido que estamos buscando desarrollar. Entonces, o si hablamos en escala de grados Dornick, podemos hablar de que de la leche de vaca partimos de una escala de 14, 16 grados Dornick y buscaríamos llegar en el yogur de igual modo que pueda ser de
65, 75, hasta 80 grados Dornick, que en escala de grados Dornick, al dividir para 100, sabemos que es el porcentaje de ácido láctico que contiene tanto la leche como el yogur. Entonces, esas son como parte de las métricas que aplicamos para la elaboración del yogur, pero es la evidencia de cómo uno de los fermentos, que en este caso, uno de los cultivos lácticos, que es el Streptococcus salivarium, subespecie Thermophilus, al ser altamente acidificante, al ser muy rápido en la generación de ácido láctico, él va a ser quien desarrolle ese indicador del que estamos hablando, ya sea que midamos acidez en escala de Dornick o pH en escala de, pues, justamente pH. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos elementos como para tenerlos en cuenta desde el punto de vista de fermentos. Y con esta combinación, pues, ¿qué es lo que van a hacer? El lactobacillus va a atacar a la proteína y el Streptococcus nos va a dar generación de acidez. Por lo tanto, esa leche que inicialmente ha sido adicionada a fermento, finalmente nos va a dar un pH bajo con una aglomeración de caseínas, un desdoblamiento de la proteína, una formación de consistencia viscosa, aflanada o menos aflanada. Eso mucho ya tiene que ver, dependerá muchísimo de los procesos que apliquemos, de las temperaturas que usemos, de los tratamientos térmicos que apliquemos. Eso ya más que todo ya lo estudiamos en la tecnología de elaboración de yogur como tal, ¿no? Entonces, acá otro elemento clave para solamente esta lámina ya lo han visto siempre nuestros alumnos en los cursos de qué sería, pues no difiere en el yogur. ¿Por qué? Pueden haber diferentes posiciones y puntos de vista en donde de pronto un yogur, una leche que tenga condición de acidez alta puede servir para hacer queso mozzarella o yogur. Eso puede ser eso no puede ser tan acertado porque estamos hablando de que si queremos que desarrolle aroma necesitamos una estabilidad de proteína muy buena. Si queremos que desarrolle acidez tiene que partir de una leche muy buena para que después de la pasteurización el escenario sea el idóneo para que estas dos cepas bacterianas puedan trabajar de la mejor manera y puedan convertir esa leche en el yogur que estamos buscando. Por lo tanto, cargas bacterianas bajas, pH ideal, contenido de proteína va a ser sumamente importante. Si queremos trabajar con un yogur que nos desarrolle un buen aroma, pues hacemos una muy buena selección de cepas, estudiamos las composiciones y las mezclas, las combinaciones, en qué porcentaje están entrando el más acidificante, el aromatizante, entonces de tal modo que logremos alcanzar el yogur que estamos buscando. Y los ingredientes, como siempre decimos, aquí, por ejemplo, el del yogur natural, aquí buscamos que sea leche de muy buena calidad, va aquí puesto como referencia 30 litros o 30 mililitros, ¿no? Entonces, y fermento láctico, la cepa láctica, ¿no? Si estamos apuntando. Esa ecología bacteriana a la cual estoy haciendo referencia, en condiciones adecuadas, aquí he puesto una fotografía de un tanque fermentador en donde se mantiene la temperatura en la cual nosotros ajustemos para que esa bacteria láctica que estamos adicionando trabaje de manera estable, es decir, 4, 5 horas, 3 horas, 6 horas, 7 horas, el tiempo que nosotros estemos determinando, y de nuevo, ya eso lo estudiamos en la tecnología como tal, per se. Simplemente hago referencia aquí a que esa condición, esta referencia, va a permitir que justamente se pueda alcanzar la característica o el desarrollo de aroma y la generación, esa conversión de ácido láctico en lactosa. Y aquí pues llegamos al que primero sería en este caso sería yogur, el yogur natural, ese yogur que tiene solamente leche y fermento láctico. Y evidentemente luego ese fermento láctico, esas bacterias lácticas van a tener un mayor número, van a ser mayor población, porque lo que estuvo sucediéndose además de esa conversión es que ese número de bacterias van a seguir multiplicándose, ¿verdad? Entonces, un yogur natural, básicamente, lo van a determinar la condición en la cual realizo la incubación previamente con la leche muy bien seleccionada y en esa leche muy bien seleccionada el contenido de baja carga bacteriana, pero también ese alto contenido de proteína. Obviamente que está relacionado con el resto de los sólidos. La lactosa va a servir justamente como sustrato para la fermentación, pero ese yogur natural lo vamos a obtener justamente cuidando estos aspectos. A la par, ese yogur natural se puede luego convertir en una base, en materia prima para elaborar otros tipos de yogures, como por ejemplo los yogures saborizados o los yogures con trozos de fruta, con jaleas, con mermeladas y demás. Para ello necesitamos que también, muchas veces pasa que ya logramos obtener el yogur, pero luego buscamos a que también tenga una estabilidad y le agregamos fruta o le agregamos saborizantes, le agregamos
un montón de aditivos que realmente no contribuyen a lo que estamos buscando, que el yogur sabemos que es un sinónimo de salud, de nutrición, de fortalecimiento de la flora intestinal de quienes lo toman, ¿verdad? Pero entonces, si estamos buscando consistencias, si estamos buscando condiciones en las cuales se puedan hacer se pueda lograr una mayor durabilidad y vida útil del yogur, no lo estamos logrando precisamente cuidando ese enfoque saludable, sino más bien cuando, por ejemplo, queremos agregarles frutas o saborizar, siempre tenemos que buscar de que impere el sabor, esa nota láctica, esa nota de acidez, de presencia de acidez en el yogur, para que justamente sea atribuible y desarrolle o sea aceptado desde el punto de vista de la palatabilidad, desde el punto de vista de sabor propio, característico del yogur, más no desde un tema de que, por ejemplo, se nota muchísimo a veces cuando llevamos a la boca un yogur saborizado, nos queda picando, quiero decir, picando en el paladar, pero en la parte posterior del paladar, y donde se identifican muchísimo las notas amargas, en cualquier alimento, no solamente en los yogures, ¿no? Entonces, eso y un sabor metálico, eso es consecuencia de que, por ejemplo, se agrega demasiado conservante, ¿no? Entonces, para darle vida útil, se agregan conservantes para matar levaduras, bacterias, y eso no precisamente es atribuible del proceso, sino más bien es atribuible de pronto ante una falta en el tema de la higiene, de la inocuidad del proceso, más no apuntar al producto. Por eso el tema de los saborizantes tiene que estar dentro de lo que establece las normas de cada uno de nuestros países. Y si lo queremos hacer con frutas, en cambio allí también necesitamos aplicar procesos de tratamientos para las frutas. Por ejemplo, voy a poner aquí, ¿sí? Y también buscamos elaborar yogures con frutas, como pueden ser con trozos de frutas. Esta fotografía que pongo aquí es cuando tenemos un yogur natural y en el desayuno, si hacen venta de yogur, en ese momento agregamos la fruta. Esto es una cosa. Pero cuando queremos hacer que el yogur tenga trozos de fruta, esa fruta también tiene que ser seleccionada. Y allí que, ¿cuáles son los atributos que consideramos? Grados Brix de la fruta, es decir, el grado de dulzor que tiene la fruta que vamos a agregar al yogur. ¿Qué tratamientos previos, por ejemplo, para disminuir la carga bacteriana, mohos y levaduras o microbiana de esa fruta que va a ingresar al yogur? ¿Qué parámetros estamos buscando? Por ejemplo, grados Brix, cargas bacterianas, cantidad, proporción para darle estéticamente también, tanto que contribuye en sabor, en color, en estabilidad, pero luego también que sea atractivo desde la vista para que se evidencie de que se trata de un yogur con frutas. Para ello se pueden aplicar diferentes tratamientos térmicos previos a la fruta, que pueden ser un blanching, una pasteurización, una jalea, un jarabe, o pueden ser inclusive mermeladas, pero que la mermelada tengan trozos de frutas grandes. Entonces, todo ello también lo controlamos, de tal manera que se llegue a un punto de encuentro, por así decirlo, en el cual se emparejen la estabilidad de la condición del yogur con la estabilidad de la condición de la fruta. En muchos casos, la fruta no va a ser lo suficientemente robusta en edulcorar, por ejemplo, al yogur. Por lo tanto, ya podemos aplicar procesos en los cuales aplicamos el edulcorante, toda vez que cuidamos también el no caer en alta cantidad de edulcorante, porque, de nuevo, estamos trabajando sobre un producto que es de aporte a la salud, ¿no? Entonces, allí también pues, se puede equilibrar formulaciones tanto para la jalea, jarabe o mermelada que se vaya a hacer, o fruta en blanching, y también la cantidad de edulcorante que ya puedo poner. Inclusive puedo poner antes en el proceso, durante el proceso de elaboración del yogur, yo ya puedo poner previamente el edulcorante, que puede ser un azúcar. Recuerden lo que, para quienes están aquí en el Ecuador, hace 15 días se hablaba de cómo la Organización Mundial de la Salud ya estableció de que los edulcorantes no han servido de ninguna manera para contrarrestar o combatir el alto consumo de azúcar que viene a afectar a la salud. Esto salió en televisión nacional aquí en el Ecuador y lo determina la Organización Mundial de la Salud. Entonces, allí lo que hacemos es utilizar el azúcar, sucralosa, pero en menores cantidades, sabiendo que al final el perfil del producto que estoy alcanzando también va a ser atribuido por la cantidad de fruta en trozos, en conserva, en jarabe, que se vaya a agregar. Eso lo calculamos, eso lo controlamos. ¿Para qué? Por vida útil, por sabor y por estética del producto, evidentemente, de nuevo, sobre la base nutricional, se pueda dar esas características adecuadas y propias que estamos buscando. Y, por supuesto, también allí, dentro de lo que se trata de ingredientes, básicamente, el ingrediente para llegar a este famoso, maravilloso
y con alto contenido de proteína del yogur griego. Recuerden que hablar de yogur griego es hablar de una fuente de energía, porque la concentración de sólidos que se encuentran en este yogur, que previamente ha pasado por el mismo proceso, selección de materia prima, selección de ingredientes, control de fermentación, control de pH, control de temperatura, control de timing y luego la concentración respectiva que se hace para llegar a este producto, tiene de la misma manera su cuidado y su monitoreo, perdón, de tal manera que se alcance esa consistencia que estamos viendo en la fotografía y sea altamente nutritivo gracias a esa alta concentración de sólidos, y apuntamos principalmente a la proteína. Recuerden que para calcular la energía que provee un alimento, pero energía buena, por ejemplo, parten de entre los carbohidratos, entre la grasa, sí, la grasa también, pero principalmente la proteína. De tal manera que si concentramos en un yogur griego, concentramos alta proteína, quiere decir que nutricionalmente en la mañana o en cualquier momento puedo consumir una porción de yogur griego, y esto es sinónimo de qué, pero claro, es sinónimo de fuente de proteína, fuente de energía. Ahora, esto tiene que partir de un yogur previamente controlado y elaborado, más no bueno, este es un punto de vista muy mío, muy desde mi posición, no desde un punto de vista de alto contenido de estabilizantes, de saborizantes y demás. No. Ahora, de lo que sí no estoy mencionando de pronto en esta línea de yogures, en esta presentación, es de lo que sí se puede hacer, por ejemplo, en el tema de fortalecer más todavía esa cantidad de productos como, por ejemplo, bacterias benéficas de alto nivel, como son las probióticas, ¿no? Bacterias probióticas que en algunos yogures, tanto aquí en el Ecuador como en el resto del mundo, ya se caracterizan por tener alguna cepa especial que mejora la condición de protección a nivel gastrointestinal, por ejemplo. Eso sí, pero si en algo tengo que contribuir, y de hecho nace este proyecto de que Proyecta Alimentos pueda también y ahora hacer público el tema de talleres de formación, de cursos, webinars, lives y demás, sean precisamente a que dejemos de usar también en el yogur productos que no precisamente son, por alcanzar una buena textura, no le vamos a poner almidones, harinas, etcétera, sino que sea el yogur que alcanza su condición, esta característica especial de viscosidad, gracias a los ingredientes que en este caso, materia prima, bacterias lácticas, control de proceso, luego las frutas, evidentemente, y la conservación va a venir del proceso de inocuidad, de esa manipulación correcta de todo el proceso, la selección adecuada a la materia prima, y por supuesto luego ya las etapas de proceso, ya eso se lo estudia mucho en la tecnología, allí que aseguren justamente esa vida útil, porque recuerden, el yogur lo alcanzamos con estos factores que acabamos de mencionar, ¿sí? Aquí les voy a mostrar, por ejemplo, esto es leche y bacterias lácticas, ¿sí? Leche y bacterias lácticas. Esto es un proceso muy particular que hacemos de fermentación ya en jarro o en contenedor. Y miren, es leche de la más alta calidad, buen contenido de proteína, eh, igual que los quesos. Hablamos mucho nosotros, manejamos mucho el tema de los quesos. De igual manera, miren, son las mismas condiciones. Esto es una fermentación, control de fermentación, y miren la condición. Esto no lleva ningún aditivo, ningún componente espesante, no, lleva leche y fermentos lácticos, y tenemos un yogur natural. Te invitamos también a conocer la información acerca del curso de yogures que dictaremos en este año. Las técnicas que están enfocadas en este curso es a la elaboración de yogur natural, yogur afrutado, yogur saborizado y yogur griego. En los 4 casos las formulaciones son completamente distintas y aprendes el paso a paso de la elaboración. Nuestros alumnos de los diferentes países que han venido hasta Ecuador o hasta Quito nos dejan aquí sus testimonios. Por supuesto, mi nombre es Ernesto Tolombo, yo te dirijo en la parte de elaboración, tanto en la parte teórica como también en la parte práctica. El contenido del curso están divididos en varios módulos, y el primero hablamos de los antecedentes del yogur, su historia, su diversidad de productos y evidentemente también acerca de las tendencias que existen hoy por hoy en el mundo de los yogures. También estudiaremos el valor nutricional, la importancia de los componentes, principalmente la parte microbiológica y la parte de sólidos, pues siempre nos estamos enfocando a que los yogures y todos los alimentos lácteos tengan la menor cantidad de aditivos alimentarios posibles. Evidentemente también
también nos enfocamos hacia los beneficios de las fermentaciones. Nuestro mayor objetivo es entender qué sucede en los yogures para llegar a obtener productos de alta calidad. Las bacterias benéficas, las bacterias lácticas utilizadas, los cultivos lácticos utilizados para el yogur y también las formulaciones, el paso a paso para natural, saborizado, con frutas y yogur griego. Ya en el cuarto módulo aprenderemos etapa por etapa cómo elaborar nuestros yogures, partiendo desde la materia prima, cómo realizar estandarizaciones principalmente enfocados sobre el contenido de materia grasa, la pasteurización, cómo este tratamiento térmico nos beneficia a nosotros para obtener yogures de muy buena estabilidad, calidad y viscosidad, también la inoculación, los fermentos lácticos utilizados, las funciones de cada uno de estos, luego las fases de enfriamiento y aquí las formulaciones para cada tipo de yogur que vamos a elaborar. También para nosotros es importante conocer aparte cómo es el tratamiento de las frutas que van a tener sinergia y van a ser utilizados como insumos para la elaboración de los yogures y cómo estos pueden también estabilizarse en la vida útil para que la vida comercial de los yogures con frutas sean más prolongados. Así también aprenderemos del proceso de elaboración del yogur griego, el envasado, la codificación, el etiquetado, el almacenamiento y el control de calidad de los yogures. El último módulo está enfocado a cómo prevenir los defectos en los yogures, principalmente la presencia de coágulos y grumos, presencia de sueros, sinéresis, la baja viscosidad y los sabores anómalos impropios, es decir, de pronto sabores amargos, picantes o ácidos. Todo esto está enfocado a que tengamos un mejor beneficio con nuestros yogures, manejando las fórmulas, conociendo los ingredientes adecuados y los equipos adecuados para su producción, y esto nos va a permitir incrementar la rentabilidad de nuestro negocio de yogures. El curso tiene dos modalidades, la modalidad online, es decir, todas las clases teóricas, o el curso completo que integra todas las clases teóricas más el curso práctico completamente presencial. Como parte del curso, las clases teóricas en vivo se dictan vía Zoom y todas las grabaciones quedan almacenadas en un aula virtual. También reciben un manual digital y para la parte presencial o el curso completo reciben el manual impreso. El certificado para la modalidad online lo reciben de formato digital por 8 horas y para la parte presencial completa por más de 22 horas de curso. Tenemos un regalo para ti. También tendrás acceso a un curso completamente gratuito a todo lo que representa calidad de leche para quesos, que también está enfocada a la elaboración de yogures. Tus reservas las puedes realizar vía transferencia bancaria, tarjeta de crédito, Giro Western Union y PayPal. No esperes más para reservar tu modalidad favorita y nos vemos en el curso.